sirve, porque lo que se me ha pedido tratar es la defensa posesoria extrajudicial, que tiene una reciente norma, o por lo menos de hace pocos años, en nuestro Código Civil, que es el artículo 920 modificado. Pero no es posible entender la defensa posesoria extrajudicial ni cómo es que se ha producido esta reforma si no entendemos qué es la posesión, que es a lo que Gunther se ha referido durante largo rato. Yo no concuerdo exactamente en lo que ha señalado, pero creo que en la mayor parte sí. Sin entrar en ese detalle, ustedes podrán sacar sus conclusiones respecto a algunas diferencias, porque no son notorias, pero creo que va a servir mucho para lo que quiero transmitir esta presentación. Por favor, ahí nomás. Esta es la definición de posesión, y más o menos palabras, pues lo que dice es que todo aquel que está en un comportamiento sobre el bien es poseedor. Efectivamente, no importa si esta persona tiene o no tiene el derecho a poseer. No importa si es propietario de verdad, si es usufructuario o superficiario, titular de una servidumbre o arrendatario, no importa. Si está en control del bien, si está actuando sobre el bien, es poseedor. Y una vez que es poseedor, se despliegan una serie de consecuencias a su favor, varias, entre ellas la defensa posesoria. Pero lo que es importante entender a partir de este concepto es por qué hay un derecho que surge a partir del mero comportamiento de la persona y donde además se reconoce deliberadamente que no importa si tiene o no tiene derecho. Entonces hay una pregunta interesante y sencilla que se hace para abordar este aspecto sobre el fundamento de la posesión. Es una pregunta que hizo un alumno a un profesor hace muchos años y donde le dijo: según esta noción de posesión, profesor, es poseedor también aquella persona que, habiendo robado un objeto y estando ahora en control de eso que es ajeno y producto de un delito, pero ahora está sueltamente, ¿no es cierto?, y actuando con naturalidad con el objeto robado. Imaginemos, por ejemplo, el ladrón de un reloj que ya lo robó y, superado el instante del forcejeo, ahora está con sus amigos en el barrio luciendo su nueva prenda, el ladrón. Entonces el alumno le preguntaba al profesor: conforme a esta definición, conforme a esta noción, ¿será poseedor esa persona también? La respuesta fue sí. Y entonces el alumno replicó: ¿y cómo es posible que un sistema legal civilizado genere un derecho real en favor de un ladrón? Por el solo hecho de que está actuando sobre el bien como si tuviera una titularidad, porque eso es lo que hace un ladrón. Y como no importa en ese caso ni en ningún otro si tiene o no tiene el derecho, pues ese es poseedor. El profesor respondió, y al responder explicó en términos sencillos por qué es que esto es así. Esto es así porque en los sistemas legales existe un problema casi insuperable para la vida cotidiana, que es probar las titularidades. Si yo tuviera que probar todo el tiempo las titularidades que ostento sobre los bienes que me atribuyo como propios, sería una tarea complicada. Tendría que andar todo el tiempo, por ejemplo, para hablar solo de los muebles, con todos los títulos y papeles y facturas y documentos que dan cuenta de cada objeto que porto. Porque en la interrelación cada uno de ustedes con todo derecho reclamaría de mí la prueba de que soy titular de este traje, de esta corbata, de este reloj, ¿no es cierto? Bueno, esa prueba es complicada y eventualmente imposible en muchos casos, en los muebles y en los inmuebles. Es una prueba difícil. Esa dificultad probatoria requiere ser superada para vivir en paz, para poder actuar de manera pacífica en las relaciones sociales y actuar en la creencia de que estamos interactuando con personas y sus bienes sobre los cuales estas personas tienen derecho, pero sin tener que pasar por esa prueba, que es una prueba diabólica, porque aún cargando yo con todas las boletas y documentos que darían cuenta de cómo adquirí estos bienes, no serían sustento suficiente de que en efecto estos bienes son míos. Entonces el profesor explicó que a través de una solución como esta se logra resolver el problema de la prueba. ¿Pero cómo? Porque hay una estadística. ¿Saben cuál es esa estadística? Y esta es la clave de la figura, La estadística es la siguiente: que casi siempre que alguien está en control de un bien,
es porque tiene derechos sobre él. Casi siempre que una persona se está ocupando de los bienes es porque tiene derechos sobre ellos. Esa es la estadística. Es posible que algunos que están en control de los bienes no tengan derechos sobre ellos, es posible. Pero la única manera de detectarlos sería pues investigándolos a todos, que es lo justamente queremos evitar, que es la labor diabólica, la labor imposible. Sobre la base de esa estadística se construye entonces un derecho del cual se dice: si la mayoría de personas que están en control, en ocupación, que están actuando sobre los bienes, tienen derechos sobre ellos, si esa es la verdad, entonces pues démosle a ese comportamiento, que es reflejo de una titularidad casi siempre, démosle a ese comportamiento una categoría jurídica a partir de la cual se generen derechos. Esa es la posesión. Pero ¿y el ladrón? Será el mal menor, el mal inevitable. ¿Habrá entre los que actúan sobre los bienes aquellos que no tienen derecho pero que aparentan tenerlo? Sí, pues ni modo, son el mal menor. La figura se sostiene en esa estadística y solo se sostiene en tanto la estadística siga conservando un porcentaje favorable en favor o en la línea de lo que estoy diciendo. Es decir, si cambiara la situación y llegáramos a la conclusión de que en un universo de determinado mercado, bienes o sociedad, las personas que actúan sobre los bienes ya no son normalmente las que son dueños de ellas, sino al revés, o la cosa se vuelve 50-50, entonces la figura ya no se justificaría. Esa es la razón de la posesión. Quien hizo la pregunta fue un alumno en el siglo XIX, el profesor fue Rudolf Jane. Explicó el fundamento de la posesión más allá de su historia y tradición romanas. La razón de tener una categoría de este tipo es que a partir de la impresión que genera el comportamiento habitual de las personas en una sociedad, casi siempre las personas que actúan sobre los bienes tienen una titularidad. De aquí surgen consecuencias de todo tipo. Por ejemplo, si el comportamiento, que es puro corpus, no revela en sí mismo una titularidad, ¿habrá posesión? No hay posesión. Es decir, hay posesión cuando el comportamiento revela titularidad. No basta el mero comportamiento. Si el comportamiento es por sí mismo indicativo de que quien está ahí no tiene el derecho, por ejemplo, imaginando la locura, alguien que está ocupando un inmueble con un letrero que dice yo no soy propietario, ese no es poseedor, porque está rompiendo la razón de ser de la figura. Siguiente, por favor. 17 de diciembre de 1996, la entrada de la casa del embajador de Japón, Lince, Lima, San Isidro, Lima. El embajador de Japón recibe en su residencia al canciller de la República de su esposa. Un acto posesorio común y corriente donde nadie creería que estas personas carecen de titularidad sobre el espacio que están ocupando. Son típicos poseedores de un inmueble, el comportamiento habitual. La persona que se acerca atrás no sabemos quién es, de repente es alguien que se está colando a la fiesta que homenajeaba el nacimiento del emperador en esa ocasión. Pero no importará, porque está ahí, vestido de traje perfectamente con normalidad. Es un poseedor. ¿Quiere decir que nadie se coló esa noche? Puede ser que sí, probablemente sí. Pero eso no importará, porque su comportamiento era el de uno que hacía creer que estábamos ante alguien con derecho. Es el comportamiento el que lo revela. ¿Y por qué? Porque normalmente es así. Si tuviese que el embajador pedirle a cada uno que entrara una huella digital con un escáner, ¿no es cierto?, y someterlo a un ADN para confirmar que es él, pues no, la fiesta no empezaría nunca. ¿Se dan cuenta? Esa es la vida social. Siguiente. En la misma puerta, días después, la casa del embajador fue tomada por un grupo terrorista y de delincuentes. El mismo canciller y el embajador ocupan el bien, vivieron durante meses ahí secuestrados. ¿Son poseedores? ¿Aparentan una titularidad? ¿Su comportamiento es revelador de que ellos tienen algún derecho? ¿Así es como se comportan? La respuesta es no. Pero están ahí. Si no atendemos al fundamento, diríamos que hay posesión. Porque si uno lee la norma, diría, el que de hecho se comporta como algunos de los atributos. Es importante, es fundamental, es vital. ¿Por qué se protege? No hay titularidad.
Es un evento extraordinario donde efectivamente la voluntad logra apreciarse, porque normalmente la voluntad no se aprecia, es parte de la psicología. No está solo en el rostro de los secuestrados, sino en la circunstancia que, como probablemente única vez en la historia, fue televisada día a día, hora a hora, por todo el planeta. Todo el mundo sabía que esa era una ocupación ilegal y criminal.